Es importante, hoy en España empezó a haber un debate, una discusión entre la salud pública y la salud privada, porque las camas en muchos pueblos de España de la salud pública no eran suficientes para contener el efecto del coronavirus. Entonces empezó a haber una negociación para ver qué cantidad de camas le podía dar la salud privada. ¿Puede producirse en la Argentina Sí, eso? son dos modelos diferentes. España tiene un sistema único, universal y gratuito que alcanza al 93% de la población, con lo cual la salud privada tiene un componente muy pequeño dentro de la realidad. Nosotros desde el primer día estamos articulando y hemos trabajado con la superintendencia, con el PAMI, con los diferentes efectores de la seguridad social. Seguridad social, sistema privado y sistema público, somos un solo sistema en la ciudad, tenemos reuniones permanentes y las políticas son comunes. De manera que para nosotros el sistema de salud es todo, no es el sistema público de salud. La verdad que es impresionante la cantidad de preguntas que hay a través de las redes, doctor. Yo se las traduzco como tal. Si suspenden las clases, claro, si suspenden las clases, ¿se corre el riesgo que se suspenda todo el año el ciclo lectivo? No creo que todo el año, pero déjame ir a contracorriente del sentido. Yo vuelvo a insistir, si la ciudadanía solamente pregunta lo que va a hacer el Estado, estamos en problemas. Ah, claro, lo entiendo. Entonces nosotros necesitamos que la ciudadanía pregunte qué tiene que saber, qué puede aportar y saber y hacer, y luego el Estado qué está haciendo. Nosotros como Estado y yo como responsable, el jefe de gobierno de la ciudad, todos los ministros, estamos a disposición de la ciudadanía para comunicar. Pero el que siga, me gusta esta frase de esta manera que la estuve diciendo hoy en muchos lugares, es si alguien sigue haciendo lo mismo que hacía hace 2 meses, algo está haciendo mal. Sí. Llega una persona, consulta concreta, llega una persona de Italia, se hace el hisopado y le da negativo. ¿Puede ser que le aparezca más tarde? Sí, eso es otra cuestión que es importante. Si alguien viene de Italia y no tiene síntomas, no se tiene que hacer ningún hisopado. No tiene ningún sentido, no tiene utilidad. El hisopado es útil cuando uno tiene síntomas. Es más, si lo hace en el primer día de síntomas, le puede dar negativo a pesar de estar enfermo. ¿De vuelta a eso? Claro, porque o sea, tengo la enfermedad. El virus tiene que tener una cantidad en las mucosas para poderlo detectar. Entonces, lo que se ha demostrado es que si uno toma el hisopado muy precozmente, podría tener lo que llamamos técnicamente un falso negativo. De negativo, pero realmente sea un positivo. Entonces, lo primero es el hisopado sobre solo los enfermos con síntomas. No es que yo me voy... Repasemos los síntomas, repasemos los síntomas, doctor. Parece obvio, pero parece que está bueno repasarlo. Fiebre alta como eje esencial y luego los síntomas típicos del resfrío, la gripe o la falta de aire, la tos y la congestión. Pero yo quiero decir, porque es importante, de esto no se trata de ir al shopping a comprar algo. Si alguien se va de viaje a algún lugar que circula el virus y vuelve, no es que se hace un hisopado, se ve si está bien y sigue trabajando. No funciona así. Claro. Hay que tener bien en claro el hisopado para saber si se contaminó, no funciona. Si la persona viene a un lugar de circulación viral, se tiene que quedar en la casa a los 14 días y no hay ningún hisopado que le pueda indicar que tiene que hacer. No es capricho 14 días, es el plazo de desarrollo de la enfermedad. El ámbito o la distancia de seguridad, lo que se llama el periodo de incubación. El periodo de incubación es muy tremendo porque la persona tiene el virus, lo va a distribuir y todavía nadie ni él sabe que lo tiene. Ese periodo de incubación, el tema del barbijo en esos casos, claro. ¿Por qué el tema del barbijo ustedes lo desalentaron o Nación lo desalentó cuando en otros países del mundo uno ve las imágenes, están todos con barbijo y está comprobado que aún no teniendo síntomas las personas pueden contagiar? En estas últimas 2 semanas, antes de que el presidente tomara esta decisión, hubo un montón de personas que llegaron al país y anduvieron por la calle sin barbijo, sin síntomas y tal vez estuvieron contagiando. No, digamos, a ver, mientras las personas no tienen síntomas, el nivel de contagiosidad es extremadamente bajo. Pero contagia. Es muy poco frecuente. Contagia es una categoría sí-no que para esta realidad no funciona. Es una probabilidad. La probabilidad es muy baja. Ahora, pero si puedo volver un segundo al barbijo, porque acá es otra cosa importante. Digamos, la gente usa el barbijo para no contagiarse. Y el barbijo, ¿hay alguna sospecha o evidencia precoz que podría indicar que el barbijo puede aumentar la contagiosidad individual? ¿Por qué? Porque la única manera de contagiarte o que te tosan encima y el barbijo no te protege porque están los ojitos abiertos, o que te toques la cara. Y miren las imágenes que pone todo el mundo en la televisión, siempre hay alguien tocándose la cara con el barbijo. Se lo acomoda, se
lo saca para hablar, le falta el aire. Entonces yo le pido a todas las personas, no se pongan barbijo si no están enfermos. Está claro. Hay dos cosas que quiero aportarles. Primero, me avisa un colega de Córdoba que se produjo el primer incidente con la policía de Córdoba, una persona que se negó a la cuarentena y la policía se hizo presente e interviene a una fiscal de la causa, que es la doctora Osela, que sería la primera aplicación concreta del protocolo. Y lo otro, la verdad, perdón la autorreferencia, me pasó a mí. Hoy fui a un restaurante al mediodía y había 4 alemanes comiendo en la mesa de al lado. Quien estaba conmigo me dijo, vámonos. Digamos, ¿podemos recordar cómo en serio? Claro, ¿podemos recordar cómo me contagio? Porque si no, yo dije, no, ¿cómo nos vamos? Por supuesto que me levanté y me fui, como se imaginarán. Pero digo, ¿podemos recordar cómo se contagia uno? Por eso para nosotros tenemos una agenda de gobierno tan intensamente cargada en la comunicación y el diálogo, y yo dedico parte de mi día a hacer este trabajo porque es parte de mi responsabilidad. Y es porque cuando la gente está con mala información o información confusa, y se asusta, tenemos la peor reacción de la sociedad. Y acá necesitamos que cada uno reaccione como tiene que reaccionar. Entonces hay que saber que nadie a más de 1 a 2 metros de uno lo puede contagiar si uno no toca una superficie y sin lavarse las manos se toca la cara. Y además la nacionalidad no define quién lleva el virus. Porque yo desde el primer día estuve trabajando mucho en el concepto de lo que se decía al principio, la chinofobia, ¿no es cierto? Ah, no, horrible. Sí, claro. Y ahora lo vamos replicando para todos lados. Sin embargo, yo les tengo que decir que de nuestros 12 casos que hemos, o al día de hoy 14 con los 2 que agregamos hoy, casos que hemos identificado, son todos, lamento decirles que somos todos argentinos. De manera que yo diría... todo extranjero que venga acá que se quede 14 días, todo argentino que venga acá se quede 14 días, el lugar donde nació no determina el riesgo de contagio. Pero retomo algo, o sea, me encuentro con los alemanes, me di un abrazo, no necesariamente me contagio, sí por tocar una superficie donde haya caído... Claro. Es muy importante eso también para dar informaciones. Si la persona no tiene síntomas, es muy poco probable que lo contagie, por lo cual no importa de dónde vino la persona, si no tuvo síntomas es poco probable que te contagie. Así que lo importante es si tuviste contacto con alguien que está con fiebre. Sí. Si no, digamos, ese es el escenario más complejo. Cuando la persona está con fiebre y viene y tiene ese vínculo epidemiológico con el país o con alguien que tuvo la enfermedad demostrada. ¿Toalla, sábanas queda? Perdón, Romina. ¿Toalla, sábanas queda? Ese es un punto. Es la superficie, digamos, todavía no tenemos claro. Ahora salieron un par de estudios de investigación publicados en estos días, pero digamos, todavía hay cierta duda de cuánto sobrevive el virus. Cada virus y cada bacteria sobrevive de manera diferente en los entornos. Lo que es obvio que en el invierno el virus sobrevive mucho más arriba de una mesada o en una toalla que lo que sobrevive en verano, porque el calor degenera o desnaturaliza rápidamente las proteínas del virus. Entonces sabemos que en la Argentina hoy el virus dura muy poco afuera del cuerpo humano. Poco, yo no quisiera decir si es 1 hora, 2 horas o 3 horas, porque todavía no hemos terminado los estudios para eso, pero dura poco. Síntomas, y la dejo, Romina, de verdad, síntomas, estoy casi haciendo una consulta personal. Ya sé. Los síntomas, fiebre alta. ¿Qué es fiebre alta? Digamos, para mí 37,1 es el fin. No, digamos, sí, hay personas que tienen 37,1 y se sienten con fiebre, eso es cierto. Y esa variabilidad en la medicina existe en todos los sistemas. Pero digamos, en general lo que uno dice es más de 37,5 axilar es considerado fiebre en esta situación. Tos, dolor de garganta, expectoración, falta de aire. Esos son los síntomas. Es el cuadro gripal que todos hemos vivido, pero es importante una cosa, que el cuadro clínico se tiene que acompañar con el vínculo epidemiológico para poder contener una posibilidad de ser una persona potencialmente... ¿Y cómo es eso, Doc? Digo, claro. Más del chiste de los alemanes. No, pero es importante. Digamos, al día de hoy, que no hay circulación social en la Argentina, uno, para ser sospechoso, tiene que venir de un lugar donde haya circulación social, que son todos los países que ya dijeron, o haber estado en contacto con alguien que esté documentado que tiene la enfermedad. Por eso que nosotros, cada enfermo, vamos y buscamos 20 personas alrededor que son las que lo contactaron. Sí. En el caso de cualquier persona que tuviera síntomas de resfrío común, en este momento que no haya tenido contacto con estas personas, que son todas conocidas porque están todas controladas, decididamente no es una sospecha y no hay que pensar en la enfermedad. Lo que pasa, doctor, es que lo que dice Luis también es que uno no lo sabe, porque tal vez si a mí me costaría pensar, yo tuve una situación de resfrío común, de alergia en esta época, y te pones a pensar si estuviste con alguien que vino afuera, y la verdad que no sé, qué sé yo, estuve con tanta gente. Pero el contacto tiene que ser intenso, no es un contacto, no es pasó alguien a 2 metros mío y resulta que la tenía la enfermedad, es para que te caiga una gotita, la persona te tiene que hablar a menos de 1 metro a tu cara, de cara a cara.
tiene que toser o estornudar sobre tu cara. Por ejemplo, se trata de evitar, y esto coinciden claramente tanto nación como ciudad, las aglomeraciones. Hoy se vivieron situaciones extrañísimas no sé en qué pasó en otros, pero en un supermercado de Palermo, donde la gente fue como a estoquearse porque parecía que se terminaba el mundo. Ahora, vas a un lugar para tratar de evitar después salir de tu casa, pero en ese momento es más probable que te contagie cualquier cosa de la cantidad de gente que hay que lo que te pueda llevar. Uno de los ejes que más dañan la capacidad de las sociedades de contener las epidemias es la respuesta inapropiada. Esto se ve en los incendios, en los terremotos, lo conocen Salir ustedes. todos corriendo. Entonces, acá se trata de reconstruir o fortalecer la malla social de tal manera de que tengamos alguna capacidad de, como conjunto, responder de una manera integrada. Nos queda bastante para hablar, lo voy a dejar tomar un poco de agua como corresponde, y para que hagamos también una ayuda a personas de 65 más, porque se habló de aislamiento social. Me gustaría que enseguida lo viéramos. Martín, ¿qué pensás hacer con la economía argentina? No, digo, en serio, ¿qué nos depara en este escenario? Bueno, como te decía recién, el principal problema que tenía la economía argentina hasta hace un mes atrás era la cuestión de la deuda. La sensación que teníamos muchos, que veíamos el vaso medio lleno, es que era que si esa situación de la deuda se resolvía favorablemente, la Argentina tenía unas chances importantes de recuperarse. ¿Por qué? Porque había mucho consumo que se había dolarizado y estaba esperando a que mejorara un poco el clima en Argentina para volver a consumir, para volver a invertir. Había mucho dinero atesorado por parte de la gente. Este escenario lo complica todo, 3.220 puntos. En castellano eso lo que quiere decir, el mercado, algunos piensan, son 4 tipos. No. Los que ponen la plata donde ponen la boca, los que apuestan con plata de verdad, creen que Argentina va a entrar en default. Esencialmente es la suba de riesgo país, es la convicción masiva del mercado de que Argentina probablemente necesitaba que se le alinearan todos los planetas y le viene una lluvia, una tormenta perfecta, y entonces es altamente probable que entre en default, y entonces empieza el plan B. ¿Cómo nos preparamos para una situación donde, además de las consecuencias que puede llegar a tener el default, la propia crisis esta, así nosotros logremos escribir el default, va a ser contractiva de la economía? Claro. No hay ninguna chance hoy, con las novedades que hay, de que la economía se recupere este año, porque hay sectores enteros que se están hundiendo, digamos, empezando por el turismo que mencionábamos recién, obviamente, siguiendo por un montón de actividades que van a hundirse automáticamente. Entonces, el panorama es bastante complejo. Fernando, ¿sentís que en lo político, digamos, el gobierno se reagrupó, se juntó para empezar a transitar una nueva etapa, como decías al comienzo? Siento que se reagrupó, y lo que siento básicamente es que es importante que el presidente, que Alberto Fernández, tenga una buena salida de esta crisis. Es decir, está enfrentando una crisis que no esperaba, ¿no? En la Argentina había un montón de factores que eran básicamente los económicos, la deuda, la recesión que lleva la Argentina y todo, pero ahora tenés esta combinación de crisis externa global y de coronavirus, y el presidente necesita salir fortalecido de esta crisis. Me parece bien el paso adelante, pero lo que dure, si dura un mes, 2 meses, 3 meses, esperemos que no pase mucho más de ahí, necesita al presidente fortalecido cuando esto termine, porque después viene de nuevo la deuda y la economía de la Argentina. Esta crisis, como siempre la crisis de oportunidad, lo puede dejar fortalecido y también lo puede dejar debilitado. Es necesario que salga fortalecido. Perdón, no digo, pero ¿cómo se explica? Por lo menos yo no lo puedo entender, la ausencia de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, no tan importante en esta fórmula, quien construyó, digamos, la fórmula presidencial, quien convocó a Alberto Fernández para ser presidente. Sin embargo, en esta crisis no está. Estuvo en el Senado cuando se trató jubilaciones, pero no forma parte del Poder Ejecutivo. Formalmente forma parte de los poderes, pero no tiene responsabilidad de carácter. Está bien, pero en una crisis de estas características, la figura de Cristina, con lo que significó en el armado y en la vuelta del kirchnerismo, albertismo, lo que quieras llamar, me parece que no sería menor, digamos, que aparezca. Sin embargo, no está. Estuvo en el Senado, por supuesto. Claro, estaríamos hablando todo el tiempo de Cristina si hubiera aparecido. Claro, esto demuestra que la que manda es ella. Está bien en un segundo plano, el que manda es el presidente, los ministros los pone el presidente y el que tiene que dar la cara... Pero en Estados Unidos no tuvieron esa duda y lo pusieron al vicepresidente al frente de la crisis. No, pero porque Trump lo dejó a Pence. No,
Claro. Imagínate la Argentina, Alberto eligiendo a su vicepresidente para encargarse de lo que fuera. Y Trump eligió a su vicepresidente para que fuera vicepresidente, pero además lo eligió para que se pusiera al frente de la pelea contra el coronavirus, porque él había dicho que era un invento chino. Y en el contrato está eso, digamos. En el contrato, cuando Cristina lo elige como presidente, bueno, las crisis importantes son tuyas, arreglate. Después vemos, si te va bien, perfecto, te acompañaré y reiniciaremos las tensiones por lo judicial y por todas las que tenemos. Y si te va mal, será un error tuyo. Fernando, digo, porque a lo mejor cuando Cristina propuso a Alberto, lo hizo pensando en un escenario, seguramente lo hizo pensando en un escenario donde no tenía contemplado ni el coronavirus. Pero sabía que era un escenario de crisis. Por lo tanto, el interlocutor que necesitaba la Argentina como presidente con el fondo, con los bonistas, con el campo, etcétera, alguien más consociativo. Ahora, si el escenario cambia brutalmente, probablemente la Argentina o el gobierno de la Argentina tenga que tener una posición un poco más asertiva de la que había pensado originalmente. Y eso puede, de alguna manera, modificar los equilibrios internos del gobierno. No está mal lo que dice Gustavo. Asertiva, qué legal. Asertiva, sí. Nosotros pensamos otra cosa. Nosotros al mismo tiempo pensamos otra cosa. De venir acá y dije, la voy a meter. Había que decirla. Una vez por semana hay que decirla. Hay que meterla. En el escenario del plan B, si la Argentina, esperemos que no, que salga todo bien, pero si la Argentina termina en un default y los precios internacionales de los commodities se complican y tiene que haber una devaluación y la situación realmente se complica, la verdad que es muy probable que, no sé si con quién va a dirigir esto, la batuta, pero el oficialismo se radicalice un poco en ese contexto. Respiró un ratito el doctor Quiroz. Vuelvo al tema de los chicos. Nos está escribiendo muchas mamás que dicen si tienen que ya poner alcohol en gel a los chicos en la escuela, ¿qué hacen? ¿Juegan, no juegan? Eso es igual que lo del barbijo. El lavado de manos es indispensable. Ahora, el lavado de manos con agua y jabón es absolutamente suficiente para evitar la contaminación y el contagio.